Este episodio del Martínez es traído a ti por Dulcería Finisterre. Porque la vida es corta para irse amargo. Come papas y golosinas. Dulcería Finisterre. Le damos ese empujón de azúcar que necesita tu cuerpo antes de partir. No olvides saborear un rico dulce antes de tu viaje al final del mundo, en el que te aguarda la gran cascada. A la nada. Un rico dulce Finisterre, justo antes de ver a las dos tortugas que detienen el mundo, es la forma ganadora para disfrutar este viaje interminable. Dulcería Finisterre, haciendo de tu viaje al más allá una experiencia bien acá. El Martínez. Cápsulas antiansiolíticas convertidas en episodios. Otra nochecita de amistad. Cotorrín du point, sabrosura. Bueno, me teletransporté esa noche con la tecnología Podcast 10.000 justo antes, un poquito como para hacer la lista de invitados, ¿no? Ya vi que estaba todo a punto, ¿no? Y estábamos listos para recibir a una queridísima e inteligentísima amiga que conozco desde hace años. Ella es una persona a la que le aprendí un montón de las cosas que sé hoy en día de estrategia y que siempre te llena de puntos de vista que te abren la cabeza. Que nuestro origen estaba en estas cosas locales, en el mercado local, en la producción local, en el ingrediente local, que luego se fue extendiendo, ¿no? Y se fue haciendo mucho más un pico alto en masividad de producción con la época industrial, etc. Pero ahora con la época tecnológica podemos volver a alcanzar ese nivel local, micro, niche, ¿no? Entonces de repente es como si la realidad del mundo, la evolución del mundo, de repente conectara perfectamente ese origen de lo pequeño, lo local, lo micro, y esas posibilidades de la tecnología de lo pequeño, lo local, lo niche, lo micro. Esta amiguísima querida, que muchos le decimos la maja, es una estratega que lleva años basada en Nueva York, siendo orquestadora de procesos de construcción de marcas globales, siempre basándose en innovación y sobre todo en los insights. Fue responsable, por ejemplo, de liderar el proceso de transformación del portafolio de Mondelez de Mass Media Digital, que además terminó entonces siendo plasmado en un caso icónico de la historia de la comunicación cuando se hizo el primer War Room para un evento cultural en Estados Unidos. De hecho, esa noche me contó el detrás de cámara de este proceso creativo. Fue justo ese momento en que dices, vale, muy bien, Oreo es un iconic cookie, ¿cómo la vamos a hacer un iconic brand? Y es ahí donde surge la oportunidad para transformar Oreo de un producto para niños o para tu lado más infantil a una visión del mundo que tiene toda la ingenuidad que puede tener un niño, toda la apertura, toda la imaginación y toda la curiosidad. Y es ese cambio en, ¿sabes? En lugar de tu lado childish a tu lado con más posibilidades de wonder, fue el que hizo la total diferencia para la marca. Y empezamos con el Daily Twist famoso y de ahí surge la campaña A Wonder Every Day. Y entonces ahí es cuando empezamos a pensárnoslo pipa todo el mundo con la marca, o sea, los de Public Relations, los de Experiential, o sea, había tortas. Acabamos presentándole al cliente un calendario de 365 días y cada día ocurría algo, cada día provocábamos un wonder en la gente. Pero ya va, no nos adelantemos. Empezamos primero la noche con su nuevo emprendimiento, que es una belleza, porque se enfoca en conectar viajeros que quieren recorrer las rutas culturales, que de hecho se llaman viajeros culturales, con los productores locales, y que va a comenzar con el icónico Camino de Santiago. Lo que ha ocurrido muchísimo y ocurre cada vez más, hay cada vez más viajeros culturales, es que llegan a sus destinos y andan un poco perdidos y sobre todo no pueden apreciar nada más que la superficie de las cosas que ven y que tocan, etc. Y cada vez ellos están más interesados sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura que no se ve, que no la de los monumentos. Lo más bonito
Y lo más significativo, así que te pone un poco los pelos de punta porque íbamos a lanzar este año y ahora vamos a lanzar el año que viene, es que el Camino de Santiago en su actual configuración surge para evitar la peste, para evitar una pandemia. Recordamos después esos años cuando nos conocimos, chicos, hace tiempo, cuando era una de las mamás ejecutivas más echadas para adelante que he conocido. ¿Y cómo fue que decidió irse a vivir a Estados Unidos? Pues mira, fue difícil porque de repente no me había quedado embarazada por segunda vez y me daban ataques de pánico. Entonces dije, ¿dónde me puedo aburrir a gusto y que se me quite el pánico? Y pensé que viniendo al aburridísimo Estados Unidos se me iba a pasar. Hablamos después de un tema ya recurrente aquí en el Martínez, que es el papel de las consultoras en el negocio de las comunicaciones hoy en día. O sea, están intentando meterse dentro del cuerpo de los creativos para ver cómo funcionan, poder aprender de ellos y luego poderlo aplicar más masivamente. No sé si... Yo creo que van a seguir siendo marcianos, pero efectivamente tienen un muy buen sentido de negocio, son una inteligencia superior. Después pasamos por David19, que es una app desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo que aprovecha el blockchain para que todos de manera anónima ayudemos a aportar información que ayuda a combatir el COVID-19. Yo creo que es eso lo que están percibiendo cada día que pasa más los de IDB Lab, y es el hecho de que los gobiernos están recurriendo a ellos porque los gobiernos están fracasando tremendamente y la gente no quiere seguir haciendo nada en colaboración con el gobierno porque no hay confianza en ellos. Y entonces lo que nos tenemos es los unos a los otros. Lo más fascinante de la tecnología en sí son dos cosas. Una es completamente open source, lo que ellos han creado es como una autopista a la que nadie tiene que pagar peaje, todo el mundo puede entrar y usar, y por el otro lado nadie tiene que identificarse con sus datos y es totalmente anónimo. Entonces la gente puede caminar por este lugar libremente, sin costo ninguno, y utilizarlo para diferentes aplicaciones. Y se pueden utilizar con aplicaciones puramente económicas, que es como empezó, porque era el ámbito del banco, pero que luego se ha extendido a todas esas cosas que se conectan con economía y salud fundamental. En fin, una noche llena de reflexiones, chicos, reflexiones, importantísimo. Que además me confirmaron que cuando estamos construyendo marcas, es algo muchísimo más parecido a la alquimia más que a los datos. Es que esa es la obsesión de todo el mundo. ¿Qué dice? ¿Qué tengo que decir en el comercial? No sé qué escrito. No, olvídate de eso. Eso que la marca tiene que hacer en el mundo, ¿no? Y cuando cambias esa perspectiva, empiezas a entender qué está haciendo la gente, cómo están consumiendo comunicaciones, cuál es su situación, cuándo van a recibir esto. Listo pues. Lápices abajo, que se acabó el tiempo. Hora de relajarse y dejarse llevar flojito y cooperando. Sírvanse sus traguitos, que la noche es joven y hermosa. Cierren los ojos y abran la cabeza, porque ella es Rocío Fernández. El Martínez. Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética. Maja, querida de mi corazón, ¿cómo estás? Muy bien, pana. Bienvenida. Como siempre, mi vida bien, siempre. Bien hallado, como dirían en nuestro querido México. Muy bien, muy bien. Tú estás ahorita en Nueva York. ¿Cómo va eso por allá con el COVID? ¿Bien? Bien. Oye, estoy concretamente en Brooklyn, okay. Pero me tocó la semana pasada ir a Manhattan después de 3 meses y es deprimente. ¿Ah, sí? Porque yo creo que porque se siente ese contraste tremendo entre Manhattan, esa ebullición de vida, de energía, de vitalidad, es agotador,
y de repente es apocalíptico, ¿no? Pero un sitio así... yo creo que qué buen momento para ir a filmar a Nueva York. eso que siempre alguien hubiera querido, ¿no? Tener a Manhattan apocalíptico, ahí está. Bueno, si te parece, dejemos atrás la segunda parte de Godzilla y de Independence Day. Exactamente. Entonces yo digo que para evitar las apocalipsis, yo también... Aquí fíjate que en LA se siente un poco menos apocalíptico, pero quizás porque no estoy en el downtown, habría que ver cómo está por ahí. Pero bueno, vámonos, ¿te parece? Nos vamos al Martínez. Vámonos. Venga. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Mira, ya se oyen unas gaviotas, ya la cosa se puso más linda. Yo tengo aquí este trago que me traje con la tecnología Podcast 10.000, pero yo creo que hay que refrescarte ese... Estás con Gin Tonic, ¿verdad? Sí, de Hendrix, por favor. Hendrix, espérame. François. Uy, mira cómo se pone feliz, François. Uy, encantado. Oh, sí. Le monsieur. Ok. Gin Tonic. Ok, perfecto. Ahí se viene el buen François. Hoy está de buen humor y eso hay que aprovecharlo. ¿Cómo estás, corazón? Cuéntame, ¿qué onda? ¿Cómo vas tú? De todo. ¿Qué tiempos, pana? ¿No? Cantidad de... Mira que hemos transitado, mira que hemos hecho cosas, mira que nos hemos complicado la vida cada uno por nuestra cuenta, pero no, yo esto no me lo esperaba, yo ya estoy mayor. Pues sí. Es que eso es lo bueno, es lo inesperado, yo creo. Nada, al final... Tú, a ver, venías, yo te voy a decir dónde yo me he quedado, porque además hemos estado, no sé, como que ha estado lindo que últimamente nos hemos visto más, nos hemos acercado más, ¿no? Hemos estado trabajando justo eso, me ha dado gusto que coincidamos. A mí también, muchísimo. Háblame de lo primero que sé que estuviste, de tu emprendimiento que tuviste que de pronto parar, pero que me parecía una cosa súper linda. Pero lo vamos a retomar. Me parece más bien. Esto es solo Esto es solamente un sit back, como dicen los americanos, y como dice el mundo del startup, ¿no? Tienes que pivotar y tienes que estar listo para pivotar, pero bueno, nadie te decía cómo pivotar en una pandemia. Y mucho menos con un startup dedicado al viaje, ¿no? Y que tiene tiene viajeros. Pero además sí, yo encantada te cuento. Pero no cualquier viaje, además, porque estamos hablando de viaje de mochilero ¿sabes? Yo además soy fan de la especie... Sí. Bueno, pero es el Lonely Planet para mí, esa cosa de la ruta. A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, Waze, que es el nombre de mi startup, tiene una intención muy clara, y es acercar al viajero cultural, mochilero o no, porque hay de todo tipo, pero el viajero que tiene inquietudes culturales, que tiene intereses culturales, con las culturas locales. Y que ambos se beneficien mutuamente. Lo que ha ocurrido muchísimo y ocurre cada vez más, hay cada vez más viajeros culturales, es que llegan a sus destinos y andan un poco perdidos, y sobre todo no pueden apreciar nada más que la superficie de las cosas que ven y que tocan, etcétera. Y cada vez ellos están más interesados sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura que no se ve, no la de los monumentos, ¿no? La que está fuera de TripAdvisor, ¿no? Exacto, pero la que se come, la que se atesora, porque son artesanías, etcétera, las cosas que surgen de la cultura local y de los pobladores locales, que está todavía viva, cultura viva, no cultura muerta. Nos empezamos a enfocar en el viajero cultural y en la promoción que está haciendo Naciones Unidas, muy heavy, a través de la UNESCO,
de las rutas culturales del mundo, donde el Camino de Santiago, que va por toda Europa, entra en España hasta Santiago de Compostela y que lleva funcionando desde hace más de 1000 años, pues es como el referente fundamental que todos los demás están siguiendo. Y estas rutas culturales pues están por todo el mundo, pero esta posiblemente sea la más significativa desde un punto de vista cultural. Que yo no tenía yo en mi cabeza y con todo, y mira que habíamos hablado del ya me lo habías contado y todo, pero claro, el tema rutas culturales, claro, estamos hablando de 1000 años atrás, desde que la gente empezó guiada por este fervor religioso a llegar a Santiago de Compostela desde Francia, desde Portugal, ¿cuántas? Y desde Asia, sí, o sea, llegaban impresionante. Desde Asia. No, es que además lo más bonito, lo más significativo, así que te pone un poco los pelos de punta porque íbamos a lanzar este año y ahora vamos a lanzar el año que viene. Ajá. Es que el Camino de Santiago en su actual configuración surge para evitar la peste, para evitar una pandemia, porque imagínate, estaba todo cubierto. El lugar de peregrinación era obviamente Roma por aquel entonces, porque ya existía Roma como destino religioso para los cristianos. Pero una peste de estas bubónicas, como se decía, ocupó totalmente Italia, de tal forma que los peregrinos buscaron, a ver, bueno, después de San Pedro, ¿quién era el siguiente en línea, no? De los apóstoles. Y se encontraron al apóstol Santiago, ¿no? Muy bueno. Y entonces el apóstol Santiago, la leyenda contaba, y todo esto tiene que ser leyenda, o sea, religioso o no, porque es que todo demasiado coincidencia, supuestamente está enterrado en lo que era el fin del mundo por aquel entonces Finisterra. Para los romanos. Finisterra, exactamente, claro. Al lado. Santiago de Compostela está al lado de esto. Entonces cuando empieza y emerge, y entonces la riqueza cultural, como te puedes imaginar, de una ruta que ha sido transitada por más de 1000 años, por gente procedente de todas partes, trayendo sus comidas, trayendo sus bebidas, trayendo sus artesanías, trayendo sus costumbres, su arquitectura, es absolutamente impresionante. Y es una gozada para cualquier viajero cultural. Pero la realidad es que la gente que hace ese producto cultural, esa comida, esa bebida, esa artesanía, ve pasar al peregrino y como de largo. Porque no se puede beneficiar de eso. Es muy difícil. No hay un clash cultural, ¿no? O sea, fíjate que a mí me pasó cuando yo me fui a la India, que estuve ya 6 meses viviendo y bueno, yendo de mochilero. Lo recuerdo. ¿Te acuerdas, no? Cuando renuncié un buen día y dije, ahí se ven, y me fui a vivir 6 meses a la India. Una de las cosas que me llamaba la atención es que sí es cierto que uno se relacionaba con gente de todas partes del mundo. Yo conocía mucha gente de Israel, conocía gente de todas partes del mundo, de Europa, latinoamericano, pero particularmente con gente de la India me costó. O sea, no hubo, o sea, tuve un par de amigos y tal, pero obviamente ellos están en su realidad y te ven llegar como dice, pues este extraño. Entiendo que lo que va a pasar con Waze es que de repente alguien llegue y pueda ir a decirle, hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué tienes ahí para... ¿Qué cocinaste hoy? O qué artesanía me puedes dar, ¿no? Empieza a ver ya un poco más de realmente meterte en la cultura del lugar, ¿no? Efectivamente, la idea es como crear ese punto de encuentro y hacerlo de una manera que tenga en cuenta tanto al viajero como al productor, al maker, ¿no? Lo que le ocurre a un viajero de un destino multidestino como el Camino de Santiago, que tienes que pasar por 33 pueblos cada uno un día y llegas agotado, hecho polvo, etcétera, imagínate, es una paliza. Todo el mundo lo disfruta mucho, pero que es un palizón, objetivamente un palizón. Resulta que luego no puedes cargar con las cosas que compras. Muchas veces tienes la barrera del lenguaje, muchas veces tienes la barrera del saber cómo llamar, no solo cómo llamar a las cosas desde un punto de vista, sino encontrar aquella cosa que es la característica de ahí y que verdaderamente es auténtica de ahí. Y es muy overwhelming, como dirían los gringos, o sea, como que te sobrepasa la idea de educarte y culturizarte para todo ese trayecto, porque hay mucha riqueza cultural. Entonces un poco lo que trata de hacer Waze es en la intimidad de tu teléfono móvil irte descubriendo a medida que vas caminando
qué te espera en el siguiente pueblo, qué comida puedes tomar, qué bebida hay, qué cosas puedes llegar a hacer que tienen esa cultura local y esa uniqueness, esa diferenciación de la cultura local para que la puedas aprovechar. Y en el mismo lugar, en el mismo espacio que recibes ese contenido y esa educación y esa dirección y esa inspiración, puedes comprar el producto de tal manera que aunque no tengas la energía para irte a buscar por la tienda, obviamente no puedes cargar nada, puedes comprar el producto de ese productor local. Ajá. Y todos te lo vamos a enviar todo junto a tu lugar de donde vives, claro. Cuando ya estés de vuelta, de tal manera que puedas disfrutarlo allí cuando... Pues es casi como the ultimate documentation, ¿no? O sea, la gente se dedica a documentar haciendo fotos y tal, no sé qué. No, o sea, te lo vas a comer. Te lo vas a beber. No, pero creo que debe estar lindo eso de irte de viaje a un lado y de repente saber que hoy vas a llegar, como que se va gamificando también la experiencia, porque ya sabes que vas a encontrar, ¿no? El Martínez. La la, qué refrescante verano anual. Sí, y bueno, obviamente luego hay una enorme oportunidad de conexión, de crear comunidad con otros viajeros, etcétera, pero lo básico, el fundamento económico y de desarrollo, el punto sostenible que tiene el app es concretamente desarrollar esa pequeña economía local que si esta gente no consigue vender a estos viajeros, pues se les va quedando cada vez más reducida y va a desaparecer todas estas artesanías, todas estas técnicas, todos estos productos, porque es insostenible hacerlo solo para tus mercaditos que se van quedando cada vez más pequeños, ¿no? ¿Cómo te nace? Porque, a ver, yo entiendo que cuando piensas en un productor que va a desaparecer porque al final del día no está logrando, digamos, si sigue vendiendo a la manera de siempre, pues nunca va a llegar al objetivo, ¿no? Y tienes entonces un viaje que está siendo dividido entre los que están disfrutando de las cosas turísticas que todo el mundo conoce y de los que de alguna manera son locales. Pero eso no te nace así, tipo, te conozco, ¿no? De, wow, mira qué buena oportunidad de negocio, que obviamente siempre encuentras una oportunidad de negocio, pero ahí hay un passion project. O sea, ahí tú llegaste a decir, o sea, siendo de Galicia, es un back to the basics, es lo que familiarmente seguramente te ha movido, ¿no? Claro. Mira, yo nací en un hotel, mi madre cocinera. Esa parte no sabía. ¿Tú naciste en un hotel? Sí, yo nací en un hotel. Yo nací entre cazuelas. Además, mi madre cocinera y muy buena, además. Y muy sofisticada, pero utilizando siempre productos locales, productos auténticos de la tierra, etc. Y entonces, pues siempre he estado rodeada de muy buena comida, de muy buena bebida. He tenido oportunidad de vivir en diferentes lugares donde el punto de conexión interesante era el Camino de Santiago. De hecho, desde Galicia hacia Burgos, claro, todo por el Camino de Santiago, recorrido muchas veces con mi padre entre un lugar y otro, cargando ternera gallega porque era mejor que la de aquí, y cargando alubias de aquí porque eran mejor que las de allá, etcétera, y apreciando el producto local. Verdaderamente un viaje excelente, o sea, eso de poderte parar en Astorga a comerte unas mantecadas delante de la catedral de Astorga es fenomenal. Claro. Bueno, a lo que voy es que sí, ya el Camino de Santiago formaba parte de mí. ¿En dónde creciste? ¿En qué parte de España? Pues mira, yo crecí hasta los 9 años en Galicia, Monforte de Lemos, provincia de Lugo. Okay. Es muy bonito, que es el corazón de la Ribeira Sacra, que además ahora está adquiriendo muchísimo valor cultural. Los vinos son maravillosos, tienes que ir, pana, no sabes lo que es, porque esto fue fundado por los romanos y son unos cañones impresionantes donde... Bueno, es sí, no, lo voy a anotar. Además, yo soy fan de Galicia, o sea, yo he ido... Ya sé. Varias veces y me encanta, pero esa parte en particular no la conozco. Y me encanta además cómo hay en Galicia, cómo se come, o sea, el estilo de vida, además, yo creo que está lindo, ¿no? Digo, más allá de que cuando vas a Finisterre es así de, ¿what? O sea, el mar en todo su esplendor, es brutal. Realmente cuando vas a Galicia y a estos pueblos, nosotros por ejemplo que vamos con la esposa de mi papá que es de familia gallega y nos quedamos de pronto en medio de un lugar donde
todas las producciones, o sea, cuando hablan de orgánico y todo eso, bueno, ahí es orgánico de verdad porque se ha hecho así toda la... O sea, ellos realmente casi que... Se ha hecho así toda la vida. Sí, no entienden lo que les preguntas, sí. Y de pronto entonces llega esta gallega que se fue a recorrer el mundo, porque luego te fuiste a México y luego a Manhattan y traes de repente todo ese know-how, que además yo sé que a ti te encanta, del platform thinking, del platform design, metido con el know-how, o sea, llega todo ese power mediático y se pone al servicio de el productor de local. Está buenísimo. Es la única manera, de verdad, yo creo que es la única manera, es poder conectar esos dos mundos. Y ¿sabes qué? Lo que es más interesante de todo esto es, y perdón ahora por la digresión al platform thinking, cuando tú ves el famoso long tail y todas estas cosas, cuando tú ves que nuestro origen estaba en estas cosas locales, en el mercado local, en la producción local, en el ingrediente local, que luego se fue extendiendo, ¿no? Y se fue haciendo mucho más un pico alto en masividad de producción con la época industrial, etc. Pero ahora con la época tecnológica podemos volver a alcanzar ese nivel local, micro, niche, ¿no? Entonces de repente es como si la realidad del mundo, la evolución del mundo de repente conectara perfectamente ese origen de lo pequeño, lo local, lo micro, y esas posibilidades de la tecnología de lo pequeño, lo local, lo niche, lo micro. Claro. Que no las teníamos antes. Entonces es casi como si completaras un círculo uniendo estos dos extremos. Entonces, a mí no me parece sorprendente el hecho de que pueda conectar mis raíces culturales y las raíces culturales de cualquier localidad, por pequeña que sea, y cualquier productor, por pequeño que sea, con el resto del mundo a través de la tecnología, porque la tecnología tiene esa capacidad de llegar a cualquier sitio, por pequeño que sea, y amplificarlo para el resto del mundo. De acuerdo. No, a mí en realidad no me parece sorprendente que tú encuentres las conexiones que hagan falta en lo que sea. O sea, que no me sorprende que seas capaz de conectar además cosas, porque creo que siempre ha sido una gran conectora, ¿no? Yo me acuerdo de inmersión fuerte en estrategia en publicidad. Fue con todos estos cursos que hacías, ¿te acuerdas? En DDB con Marta. Fue una linda época, ¿no? Porque hablar del Springboard, de Brand Foundation, de cómo hacer para hablar de esencia de marca, además, sirve mucho para me imagino, para toda esta parte emprendedora. Porque era sentar las bases, campo de competencia y una cantidad de ejercicios que teníamos con ustedes que la verdad a mí me dieron una perspectiva de cómo pensar estratégicamente mucho más lúdica, menos rígida. Mira, yo lo considero verdaderamente mi alma mater. ADDB. Lo pasé absolutamente fenomenal trabajando contigo. Todo el talento que se llegó a concentrar allí es que fue una época absolutamente única para la oficina de México, pero también fue una época maravillosa ADDB a nivel global, y era cuando tenía aquellos principios fantásticos de que si no tenías la mejor people, you don't have the best product, so you don't get the best profit. Sí, sí. Entonces, ese empezar por people era realmente fundamental, y fue ahí donde emergieron todas estas herramientas maravillosas que estaban orientadas además al producto. O sea, yo venía de tradiciones como la de Ogilvy, tradiciones como la de Walter Thompson, que eran mucho más rígidas, porque sí eran muy estratégicas, muy sólidas, pero efectivamente no estaban dedicadas realmente al producto final, que era la creatividad, y a inspirar y generar un springboard creativo interesante para todos, no solamente para el equipo creativo, sino para todos los demás. Entonces como que te daba una libertad como estratega. Claro. Y también era un reto, porque manteneros a vosotros entretenidos e inspirados, o sea, no es ninguna tontería, porque con creativos mediocres se luce cualquiera. La estrategia va a ser más creativa que la campaña que puedan sacar, pero con vosotros sí teníais la vara muy alta todo el tiempo, había que estar alta. No, para mí, ¿sabes qué? El placer de partir de una estrategia creativa
No de una estrategia. Porque claro, después de haber trabajado en otras transnacionales, yo creo que esa para mí fue una de los grandes aprendizajes, que es, se puede ser creativo cuando estás pensando estratégicamente. O sea, realmente poder agarrar y que yo me acuerdo de que nos sentáramos y poder pelotear y decir, peloteemos el brief y devolvámoselo al cliente y no nos quedemos solamente. Eso creo que sin duda fue algo interesante. ¿Cómo te fue después con todo eso? ¿Tú empezaste luego a usar todo ese conocimiento para trabajar luego con grandes agencias en el mercado en Estados Unidos? ¿Te tocó trabajar con drogas? ¿Te tocó trabajar con un montón de las grandotas, de las íconos, no? Sí, pues mira, la salida de México fue difícil, pero necesaria. ¿Por qué fue difícil? No me acuerdo de esa parte. Pues mira, fue difícil porque de repente no me había quedado embarazada por segunda vez y me daban ataques de pánico. Ah, ok. Entonces dije, ¿dónde me puedo aburrir a gusto y que se me quite el pánico? Y pensé que viniendo al aburridísimo Estados Unidos se me iba a pasar. Entonces, loca de mí, acepté una propuesta de Macán Casanova. Ajá. Para venirme a California. Excelente gente, excelente agencia, donde me enseñaron muchísimo y me enseñaron a hablar inglés, de hecho. Ah, imagínate, claro. Una mierda. Sí, no sé si te acuerdas, pero Raúl Cardós en DDB me decía, pero tú, cuando te vas a todas las reuniones internacionales, ¿de qué te enteras? Me acuerdo perfecto. Además, Raúl siempre ha hablado muy buen inglés. Y jodedor, además. Sentirse súper avergonzado cada vez que yo intentaba publicar algo. Entonces, no fue fácil. O sea, yo me vine para tener una vida más fácil y que no me dejaran de dar ataques de pánico durante el embarazo, y me daban todos, porque imagínate, de repente tenías que trabajar en un idioma que no era el tuyo, en una cultura corporativa muy, ¿sabes? Con clientes americanos, corporate, etcétera. Haciendo presentaciones en Nueva York con toda la panza aquí por delante a toda la plana mayor de L'Oréal, explicándoles que Latina Beauty y cómo Latina Beauty se expresaba diferente que American Beauty, y comparación entre Jennifer Aniston y, quién sabe, Thalía. Claro. Y tratar de comunicar eso. Entonces fue un ordeal que me duró varios años, y en cuanto me sentí más o menos más fuerte, entonces decidí saltar al mercado general y también decidí saltar y expanderme más hacia content digital, más allá de publicidad. Y es ahí cuando empiezo a colaborar con las grandes agencias, grandes marcas a nivel tanto nacional como global. Y eso fue una plataforma maravillosa que amplió no solamente mi capacidad estratégica, sino que me dio oportunidad de formar parte de campañas notables y significativas, que espero que alguna de ellas sobrevivió a la cultura, ¿no? O sea, qué bueno. De la cultura, sí, campañas muy divertidas. El Martínez, el único podcast con poder arrancagrasa. Bueno, Oreo ni hablar, ¿no? O sea, la agarraste en un momento interesante la marca, ¿no? Sí, la agarré en un momento interesante porque era un momento en que iba a ser o se muere, ¿no? Y decae, o se convierte en algo que no se ha convertido en ningún otro snack y ningún otro cookie. Y fue justo ese momento en que dices, vale, muy bien, Oreo es un iconic cookie, ¿cómo la vamos a hacer un iconic brand? Y es ahí donde surge la oportunidad para transformar Oreo de un producto para niños o para tu lado más infantil a una visión del mundo que tiene toda la ingenuidad que puede tener un niño, toda la apertura, toda la imaginación y toda la curiosidad. Y ese cambio ¿sabes? En lugar de tu lado childish a tu lado con más posibilidades de wonder, fue el que hizo la total diferencia para la marca. Y empezamos con el Daily Twist famoso, luego ya fue You Can Still Dunk in the Dark durante el famoso Super Bowl. Claro, buenísimo. Eso fue, además, estaba manejando la cuenta por aquel entonces, quien lo llevó, estaba con 360i, la campaña que se hizo concretamente ahí. Ajá. Y no se enteró de nada.
todo el mundo se enteró solo de ese pinche tweet que hicimos desde el War Room. Fue el primer War Room durante un evento cultural que se hizo en Estados Unidos, al menos. Pero fue brutal, o sea, yo recuerdo, o sea, los efectos y cómo se habló, imagínate, de un tweet, ¿no? Y creo que además eso desató justamente el inicio del War Room y del Always On, o sea, de cómo hacíamos para estar agarrando los temas de conversación que se estaban generando casi diariamente en redes sociales para dar una respuesta nueva. O sea, creo que de ahí se desataron otras cosas, ¿no? Se desataron muchísimas cosas, se hicieron y deshicieron carreras enteras profesionalmente. Ah, sí, claro. Se desataron muchas cosas y se desató sobre todo una oportunidad enorme para llevar la marca, que era muy dependiente de publicidad, a una visión de comms strategy totalmente diferente y a cambiar completamente el tipo de relación que había entre creativo y medios en aquel entonces, y hacer que medios fuera la inspiración, más que nada cómo la gente se comporta con medios, y para que fuera la inspiración para el desarrollo creativo para la marca. Complicado, ¿no? O sea, siempre sentarse a hablar con la gente de medios para uno como creativo es complicado y viceversa, pero creo que cuando se logra y cuando se ha logrado pasan cosas increíbles. Lo que pasa es que, claro, en todo este cambio de industria en el que los medios se alejaron cada vez más, pero sé que también es una de tus pasiones, o sea, cómo hacer que medios y creativos se sientan... Es una obsesión más que una pasión. ¿Y cómo le has hecho? O sea... Pues mira, lo he hecho yo tuve muchísima suerte, primero en Estados Unidos, porque las agencias del mercado hispano no necesariamente tenían medios fuera de la agencia. Entonces, cuando liderabas estrategia, y además por las propias características del marketing to Hispanic, comms strategy es tan importante es mucho más importante que brand strategy. Brand strategy te viene dada por la gente del mercado general, y donde te puedes lucir es en comms strategy. Y cuando hablo de comms strategy hablo de más que de medios, ¿no? O sea, toda la parte de cómo integras esto en una promoción, en una experiencia, etcétera, etcétera. No estamos hablando de medios estrictos de comunicación TV, tal cual, ¿no? Con estructuras y formatos rígidos. Estamos hablando de una manera más holística. Y entonces eso ya me dio oportunidad de empezar a desarrollar algunas herramientas, algunas formas de aproximarme a la conexión de contenido y contexto. Ese contenido va a vivir, que me hacían un poco privilegiada versus otros estrategas. Y fue muy interesante ver cómo eso trasladaba fenomenalmente al mercado general y al mercado global, y empezar a entender cómo la creatividad y los medios, en un sentido otra vez amplio, porque la tecnología ya es medios, whatever. ¿Quién ya nadie puede ponerle labels a nada? Sí, ¿no? sí, Todo. Tal cual. Y entonces me dio un edge muy interesante para crear primero mi propia compañía, que fue el motivo por el que me vine a Nueva York con Álvaro Cabrera. El buen Álvaro, qué bien me cae Álvaro, enorme Álvaro. Y veníamos ya con el precedente de haber construido un par de plataformas muy interesantes, tanto para Pepsi como para Levi's, que eran puro content and context mezclado, puesto junto, ¿no? A ver, cuéntame un ejemplo, como porque luego content and context suena enorme, ¿no? Y esto lo pongo en el ejemplo de Oreo, porque como que todo el mundo lo conoce mejor. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Oreo venía acarreando esta campaña preciosa que a todo el mundo le hacía mucha ilusión, del Wonderfield, ¿no? Que había desarrollado el marketing ellas. Pero cuando querías verla más allá del videíto de 30 segundos, ¿qué coño hacías con Wonderfield? ¿Sabes? O sea, si no contabas una historia con copy, etcétera, era casi imposible ir más allá. Entonces, tenías siempre que hacer como una especie de translation de la idea creativa a una idea de medios, a una idea de cómo esta marca se va a comportar en el mundo, no solo lo que va a decir. Es que esa es la obsesión de todo el mundo. ¿Qué dice? ¿Qué tengo que decir en el comercial? No sé qué. No, olvídate de eso. Eso que la marca tiene que hacer en el mundo, ¿no? Y cuando cambias esa perspectiva, empiezas a entender
¿qué está haciendo la gente? ¿Cómo están consumiendo comunicaciones? ¿Cuál es su situación? ¿Cuándo van a recibir esto? Se convierte en lo más importante. ¿El cuándo? ¿El cuándo lo van a recibir? Sí, y para ser relevante, para ser más impactante. Entonces ocurrió que lo que le hicimos a Oreo fue, le propusimos, dijimos, mira, en lugar del Wonderfeel como tu eje, ¿no? Como tu True North o North Star o como le quieras llamar, en lugar de tu punto de vista para la marca, lo que tenemos que hacer es algo que sea con acción, con un behavior, y eso puede trasladarse al mundo. Y llegamos a llegamos a un media behavior que se llamaba Turning the Mundane into the Marvelous. ¿Cómo puedes transformar lo más ordinario del día de la a día vida cotidiana en algo maravilloso? Claro. Y de ahí surge la campaña A Wonder Every Day. Y entonces ahí es cuando empezamos a pensárnoslo pipa, todo el mundo con la marca, o sea, los de Public Relations, los de Experiential, o sea, había tortas. Acabamos presentándole al cliente un calendario de 365 días y cada día ocurría algo, cada día provocábamos un wonder en la gente. Claro. Y era entendiendo, bueno, pues empapelábamos el metro, pero no empapelábamos el metro porque todo el mundo empapela el metro, empapelábamos el metro porque es una de las situaciones más mundanas y ordinarias y donde la gente obviamente deja de wonder. No, vamos a llevar wonder. Entonces llevábamos estos tipos con estas cabezas enormes que era un Oreo, ¿no? Al metro y la gente flipaba, etcétera, es todo bellísimo, o claro. El empaque, todo eso. Y empieza a no, pero pero bueno, para que entiendas un poco y que verdaderamente todo el mundo lo hace, los más famosos lo hacen. Pero ¿qué ocurre cuando tú empiezas a diseñar consistentemente para que esa sea la forma de trabajar, la forma de hacer? Tú y yo nos vimos, recuerdo, después de salir de México, la primera vez que nos vimos después de eso fue en el 2007 en Cannes, aquí en el Martínez. Aquí en el Martínez. Salud por eso, por cierto. 2007. Salud. Vi que ganaba Nike Plus, ¿no? Tantísimos premios ese año. Y yo pensé, obviamente, o sea, la publicidad no puede ser la misma después de Nike Plus. Creo que era lo mismo. Yo no entiendo por qué no toda la publicidad es como Nike Plus, no toda la publicidad es acerca de hacer un impacto en el mundo a través de cómo te comportas en el mundo, a través de innovación, a través de tecnología, etcétera, y que todavía estemos dedicados a la campaña de publicidad. El Martínez. Realidad virtual sin inteligencia artificial. Yo pienso que, sí, justo Nike Plus, creo que lo que tuvo brutal es que, y tú en eso siempre has sido como muy, muy clara y además creo que a mí me ayudó mucho a entender muchas cosas que tienen que ver justamente de cuál es el papel de la marca en el mundo, ¿no? O sea, cuál es tu campo de competencia, para qué estás tú acá. Y hay una de las cosas que creo que Nike Plus da, yo lo uso de ejemplo cuando hablo justamente del campo de competencia, ¿no? O sea, porque si todos pensamos que Nike nació como con una suela de un zapato y era un zapato, ¿cómo es posible que una compañía que empieza haciendo eso luego termina metida en tecnología creando una red social de gente que corre e invierte en tecnología, ¿no? Entonces, efectivamente creo que lo que te deja muy claro es que la marca va a seguir motivando a la gente a buscar lo mejor de sí mismo a través del deporte. Y si eso se traduce a través de un dispositivo en el zapato o en el mismo zapato, pues, ya no importa, ¿no? Creo que sí, Nike Plus estableció que, bueno, primero que se nos venía la tecnología con todo, ¿no? Y que ya la Big Data generada por un zapato o por un dispositivo en un zapato ya. No, pero zapato no existía. Claro, pero ahí yo te pregunto, a ver tú cómo lo ves, porque justamente tuve una entrevista en el Martínez con un querido amigo, Ulrich Noel, que está más en el área de justamente tecnología pura, ¿no? Él es más como que vino de estos desarrolladores, más parecido a alguien de Silicon Valley, pero en México, que llegó a hacer e-commerce. Y claro, cuando en ese capítulo que tuvimos anterior, donde platicamos, él me decía, no, lo que me pasaba a mí es que los creativos me llegaban a hablar de la marca y de cómo es del love mark, y yo, para mí esa vaina era lejísimo. Yo lo que necesitaba era el KPI y dar resultados. Yo decía, a ver, te entiendo,
pero tampoco no podemos pensar que la otra parte de branding no está, porque entonces realmente estamos vendiendo cosas a granel. Sí, es todo transaccional en lugar de más, sí. O sea, se agota. La beta transaccional se agota en el momento en que simplemente tienes competidores y hay unos estándares de calidad a los que pueden llegar todo el mundo y la tecnología puede ser la misma. De acuerdo. Toda esta beta se agota. ¿Tú cómo ves ahí todo ese fenómeno que está ocurriendo de las consultoras haciendo el taking over de agencias creativas como Droga, irrumpiendo de manera fuerte, pero de pronto con acceso a tomadores de decisiones como los CEOs, con el Big Data siempre quizás como por delante? Bueno, es una buena pregunta. También depende de a quién compren, sí. Han comprado de todo. Han comprado muchas agencias digitales, pero que eran digitales de marketing digital, y han comprado agencias creativas con una vena digital y tecnológica interesante e innovadora, como puede ser Droga. Sí. Entonces, yo creo que es un poco como los extraterrestres, cuando llegan esas películas de extraterrestres que llegan a la Tierra y se meten dentro del cuerpo de los humanos para aprender cómo se comportan y luego poderlos comer. Bueno, pues esa es la sensación de todas estas consultoras. O sea, están intentando meterse dentro del cuerpo de los creativos para ver cómo funcionan, poder aprender de ellos y luego poderlo aplicar más masivamente. Y, no sé si difícil. Yo creo que van a seguir siendo marcianos. Claro. Pero efectivamente tienen un muy buen sentido de negocio, son una inteligencia superior. Sí. Yo le decía a Ulrich, le digo, no, es que, a ver, yo no puedo competir porque cuando tú vas con el cliente, tú estuviste en MIT igual que él, güey, yo no. Exactamente, o sea, eso es, o sea, van con el rollo de inteligencia superior y nosotros vamos con el de entender a la gente. Claro, inteligencia emocional. Exacto, con la empatía. Claro, ¿no? claro. Y bueno, interesante. Yo creo que prueba y error, vamos a acabar aprendiendo cómo convivir el uno con el otro mejor. Total, o sea, y al contrario, como creativos vamos a aprender a utilizar, y ya estamos haciéndolo, data en una forma mucho más interesante. Estamos empezando a hacer propuestas de negocio, de creativas sumamente conectadas con el problema de negocio. Claro. Y que en alguna época no era tan así. Por otro lado, consultores, etcétera, están empezando a entender el valor económico de una marca y de una idea creativa. De acuerdo. Oye, y cuando tú piensas, porque cuando estás haciendo ese paso, y ya hablamos un montón de Waze, pero también estuvimos ahorita clavados con el papel de la ciudadanía, ¿no? Y ahí estoy hablando de David 19, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando me invitas y me dices, a mí ya nada más el brief, ¿sabes? Yo dije, bueno, es que solamente tiene que ser la maja que me invitas a estas cosas. O sea, cuando me dice solución... Eso también es un poco extraterrestre, ¿no? Es bastante extraterrestre. Una solución ciudadana que protege tus datos a través de blockchain para acabar con el virus, porque es Big Data general. Yo decía, la mierda, no sé, pero vamos, que ya me interesó. Me siento el Edward, no, ¿cómo es? El Snowden de la época del COVID. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿cómo llegas a esos briefs? ¿Cómo llegas al Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, porque me atrevo a todo, pana. Es un problema. Eso que ni qué. A mí, sí, yo en eso soy gallega, medular. A mí me dices, no, es que no, por eso voy. Yo, muy bien. Échame lo que sea que me va a producir suficiente curiosidad para lanzarme a por ello, No es por determinación y espíritu, no, es que tengo una curiosidad que me muero por saber qué pasaría así, ¿no? Claro. Y entonces, en este caso concreto, fue el año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo, el laboratorio de innovación, claro. No el banco, sino el laboratorio de innovación que vive dentro del banco, tenían un reto muy interesante que era entender cómo, porque ellos son pequeñitos, pero tienen un impacto enorme. Claro. Y su impacto es a través de influencia, consejo, advice, ser los primeros en hacer algo
que luego genera un montón de efecto, pero no necesariamente funcionan de una manera convencional. Y entonces... ¿Estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo o de la laboratorio de innovación dentro del banco? Okay. Entonces se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, que estamos recibiendo un montón de propuestas, pero todas vienen de estas consultoras, de organizaciones de desarrollo, etcétera, y todas como que son lo mismo. Y nosotros ya hemos caminado ese espacio y nos interesa la perspectiva de alguien de marketing, de alguien de comunicación, que al mismo tiempo pues tenga un cierto entendimiento de innovación. Entonces sabían que yo venía de 5 años de estar en el Global Innovation Board, de estar con MediaVest y de algunos desarrollos de innovación, de data, contenidos, etcétera, y que si yo les podía ayudar de alguna manera. Okay. Y yo te juro que les dije, por supuesto, y a continuación creí que me moriría yo. ¿Qué coño? Digo, o sea, tengo que crear ahora un framework para el impacto de la innovación en factores de inclusión económica en Latinoamérica. Y dije, wow, yo me he metido. Y encima pagan fatal. Bueno, pero perdón, hago ahí un paréntesis. Pero también te estaban dando en tu mero mole. Siempre has sido una mujer súper comprometida con causa social. Latinoamérica te ha encantado. Eres como que sabes mucho el tema. Siempre trabajé en desarrollo en Nicaragua. Ellos sabían de mí porque siempre en México también yo tenía mucha conexión con Naciones Unidas y fue a través de alguien de Naciones Unidas que ese siempre ha sido también mi rollo, ha sido desarrollo y concretamente desarrollo económico. Entonces, más que sustainability ecológica, etcétera, que obviamente es sumamente importante, mi foco ha sido siempre más inclusión. Uh-huh. De hecho, también por eso me fui del lado del cliente a trabajar en Bonnie Lion y a hacer banca, finanzas para la inclusión económica en Estados Unidos. Pero bueno, para hacerte ya más el cuento más corto, simplemente me lo pusieron delante, dije que sí, y ya luego me busqué un equipo para poder hacerlo. Y tengo suerte de que formo parte de un grupo llamado Women in Innovation aquí en Estados Unidos. Y a través del grupo localicé 2 personas que tenían una experiencia que a mí me parecía bastante interesante, como que podían complementar y en caso de que yo fallara estrepitosamente, al menos ellas sí van a poder hacer algo con el proyecto. Y ahí nos lanzamos, lo hicimos y ha sido un éxito. Y entonces a raíz de aquella colaboración, pues ahora me buscaron. Además, ya vieron que yo podía, si me gustaba algo, pues, trabajaba casi gratis, y esta vez ya directamente gratis. Claro, directamente. Con este proyecto de blockchain en Latinoamérica. Sí. Es un proyecto fascinante, tú ya lo has visto. Sí, la gente que lo lleva es excelente gente en la que creo, y entonces merecía la pena ayudarles. El único bar donde la palabra resiliencia está prohibida. El Martínez. Bueno, y obviamente, para que se entienda, porque obviamente el tema de blockchain, todo es... A ver, y dime tú para ver si entendí bien el brief. Tenemos... Sí. No, este es mi examen, ¿no? Del creativo. Tarde. Que un poco tarde, a ver si entendí el brief, después de que ya hemos visto ideas y todo el pedo. Pero, a ver, para el que no le quede claro, tienes blockchain en tu celular, quiere decir que... toda la información está compartida con otras de manera totalmente anónima. Tú bajas esta app que básicamente es un wallet digital como el que se usa para un Bitcoin, pero la gran diferencia es que tú vas llenando de información, de tu información médica, de a dónde vas, de si te dio o no COVID, etcétera, y de esa manera se puede ir mapeando a nivel Latinoamérica que no está en manos de gobiernos, que no está en manos de ninguna empresa, ni de Microsoft, ni de Google, ni de ninguno de ellos, sino de la ciudadanía, y Banco Interamericano de Desarrollo es quien lanza la iniciativa, pero se va generando solo la solución, ¿no? Efectivamente, entonces lo más fascinante de la tecnología en sí son 2 cosas. Una es completamente open source, lo que ellos han creado es como una autopista a la que nadie tiene que pagar peaje, todo el mundo puede entrar y usar. Claro. Y por el otro lado, nadie tiene que identificarse con sus datos y es totalmente anónimo. Entonces la gente puede caminar por este lugar libremente, sin costo ninguno, y utilizarlo para diferentes aplicaciones. Y habrá
y se pueden utilizar con aplicaciones puramente económicas, que es como empezó, porque era el ámbito del banco, pero que luego se ha extendido a todas esas cosas que se conectan con economía y salud fundamental. Qué chingón. ¿No? Y entonces es en eso en lo que está ahora. Pero además es probable que lo adopten gobiernos. Creo que la gente de Ecuador estaba como interesada. Sí, entonces hay como... Lo fundamental es que la gente lo use, porque si no lo usa todo el mundo, entonces no hay información suficiente para poder tomar decisiones, identificar un outbreak, un hotspot, etcétera, y manejar el codardo. Pero por el otro lado, obviamente en el momento en que un gobierno lo respalda, ¿qué ocurre? Pues puede contribuir, por un lado es como doble filo, obviamente el gobierno no va a tener acceso a nada de la información, porque todo es anónimo, entonces nadie puede tener acceso a nada de la información, pero por el otro lado obviamente le da una garantía, le da un respaldo y le da una oportunidad, se invierten en ello para difundirlo y que entonces más gente lo pueda usar. Pues qué bueno. Yo digo que hagamos la mención en vivo de cómo puede hacer. No, porque es que sí, yo creo que además, sobre todo la gente de la industria, somos los que tenemos que impulsar este tipo de cosas, coño, porque tiene que ver con... Yo siempre he sido fan de la seguridad de la información, o sea, de que no nos estén robando los datos. Esto se tienen que meter en ¿cómo es? La página es David19, o sea, que pongan David19 en Google. Sí, yo creo que la página, espérate que me tengo que acordar, parece mentira, creo que yo soy David. La página en español es me llamo David19.org. Me llamo David19.org, ¿no? Digo, ORG, sí. Creo que está bueno que todos de alguna manera le entremos a esto, porque además si nos quedamos esperando a que los gobiernos nos vengan, o sea, a ver, es simple, al contrario, creo que gracias a los gobiernos estamos metidos en un pedote. O sea que o nos ponemos las pilas entre los ciudadanos o vale madre, ¿no? Yo creo que es eso lo que están percibiendo cada día que pasa más los de IDB Lab, y es el hecho de que los gobiernos están recurriendo a ellos porque los gobiernos están fracasando tremendamente y la gente no quiere seguir haciendo nada en colaboración con el gobierno porque no hay confianza en ellos. Y entonces lo que nos tenemos es los unos a nosotros. Y entonces eso es precisamente lo que hace este app. Es ayudarnos los unos a los otros, bajándolo, llenándolo de información y viendo todo en su espectro más básico. Oye, Maja querida, y cuéntame, ¿y James dónde anda? Que no lo he visto últimamente. Aquí cerca intentaba andar, se estaba intentando colar dentro del gin tonic del cine. Me parece muy bien. James, no es James. James. Sí, yo me casé con James. Me casé por cierto, en una iglesia pequeñita del siglo XIII, en el Camino de Santiago. Qué lindo. Sí, me casé y el cura, que no podía apenas hablar español, hablaba puro gallego, me casó con James. Con James, Era lo que decía. Muy bien, oye. Y tienen, bueno, estos dos hijos enormes que yo recuerdo. Yo me acuerdo perfecto de verte en DDB, yendo al baño, o sea, de esas mamás que decía... O sea, ese tema de que la mamá no puede seguir trabajando, o sea, tú llegabas, te metías al baño, sacabas, llevabas tu leche de nuevo al departamento y vámonos y sigamos, ¿no? Y ahora está, mira, enorme, ¿qué tal? Bueno, llegamos a tener, es uno de esos accidentes poniendo la leche dentro del refri para mantenerla hasta que me iba de vuelta a casa. Claro. De esos que te crees que aparecen en las películas y dices, se han pasado. Pues no, y llegamos a tener uno de esos en DVD, ¿sí? De poner mi leche desaparecer de la nevera, que alguien se la había llevado. Qué cosa tan sí, buena. La verdad es que fue tremendo, y de hecho cuando me vine a Estados Unidos me vine embarazada de 5 meses. ¡Wow! Sí. No, sí me queda claro cuando dices que no tienes los hijos y el trabajo para mí han estado siempre muy unidos. Siempre, pero está muy bien. Y estás de acuerdo que hoy en día cada vez más cuando las cosas ya lo personal y lo profesional, pues como que de nuevo, si no pasa por las pasiones, ya no es de, ay, qué bueno que ya no estoy en el trabajo, es, güey, sigo pensando en lo que me interesa, ¿no? Sí, tienes que llevar tu rollo personal y aprovecharlo porque es muy rico, ¿no? Para la forma en que trabajas, y tienes que aprovechar todo eso que aprendes en el mundo profesional para
de hecho, desarrollar más tus cosas personales. Yo en el momento en que vi conectarse cultura y tecnología y vi que esas dos pasiones que yo tenía podían convivir y de hecho ayudarse mutuamente, para mí ya fue un poco la eclosión de mi parte más interna personal y la parte más profesional. Hombre, salud por eso. Salud. Salud por eso. Carajo. Bueno, Oye, yo, otro gin tonic. Eso. Yo le diría, vamos a hacer una cosa. Vámonos entonces a que venga James también. Ahorita lo traemos con Podcast 10.000, que nos traemos a un par más pero no de Zoom, de Podcast 10.000 que se vengan acá al Martínez. Que prendan la rocola, porque es una nueva rocola que tenemos, y que apaguen las luces. Y de aquí esto se sigue hasta morir. Sí. ¿Cómo ves? Me parece fenomenal y además te va a fascinar hablar con él, porque ahora anda metido en un rollo que hasta me interesa a mí. Wow. Sí, está metido en el tema de ética y artificial intelligence. Qué interesante. Sí. Y mi hijo ahora está metido en machine learning también, en decision making. Sí, bueno. Es un poco lo que está pitando en mi casa. Yo quiero imaginarme lo que debe ser una cena en casa. No quieres imaginar. No quiero imaginar. No quieres imaginar. Además, estamos divididos políticamente. Bien. Sí, es todo, esta casa. Todo diverso. Qué bueno. Qué bueno, cariño. Oye, pues nada, qué lindo haberte tenido en el Martínez. Era un gran pendiente, así que me encanta siempre estar contigo. No, me lo he pasado fenomenal. Eres lo mejor, no te voy a decir ni de mi día, de mi semana, de mi mes, seguramente, posiblemente de este año. Qué lindo, qué belleza. Y está siendo maravilloso poder colaborar contigo en David 19. Sin duda. Que realmente es una enorme oportunidad para traer talento y ponerlo a trabajar en servicio de algo que puede ser muy importante para todos. Total, muy contento de la verdad, porque creo que sí podemos hacer algo que ayude además, ¿no? Puta, sí, y sobre todo que esta pandemia, yo creo que uno de los miles de efectos que ha tenido es que yo creo que nos hizo a todos sentirnos tan impotentes, ¿no? Sí. ¿Dónde pongo, no? El otro día que entrevistabas a esta chava de Agrega maravillosa, a Saskia, ¿no? Sí. Yo la entendía perfectamente cuando decías, bueno, ¿qué haces, no? ¿Dónde pones tus manos? ¿Qué haces con esto? Totalmente. Y la entendía perfectamente, empaticé completamente con ese sentimiento y yo creo que esto de David 19 da esa oportunidad de atacar al invisible y hacer un real impacto, hacer algo que para sobrellevar y sobreponernos a esta impotencia. De acuerdísimo. Pues sigamos, mi maja querida. Te quiero un montón. Salud y espérate que ya están llegando todos. Ahorita ahí viene James. Oye, y besos a la familia preciosa. Claro que sí. De tu parte, corazón. Besito. Un bar transformado en podcast es el Martínez. Lo que yo no les había dicho es que ese día era el cumpleaños de la maja. Le cantamos las mañanitas, nos pusimos a netear sobre la amistad, la vida, los insights, la gente. Llegó James, ¿no? Y también nos pusimos a hablar de inteligencia artificial. Llegó François, que se enfrascó con él en una discusión interminable, filosófica, sobre la ventaja competitiva del ser humano sobre las computadoras, que decía que nunca van a poder probar un buen cóctel, lo cual es cierto. Y siguió la noche y el de Braille. Bueno, el de Braille, ¿te acuerdas, no? Y es que sí, anótala porque tú estabas ahí y esa va para el libro de las memorias, del que, por cierto, ya eres parte. Y como siempre, por haber llegado hasta aquí, te dejo con esta fanfarria medieval que anuncia a las grandes personalidades como tú. Abrazón.
C'est la ville, Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío. Locución de Marlene Figueroa. Escrito por Sebastián Arrechedera. Gracias.